Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a la sexta lectura o aliyah de la Parasha Vayetze. Y aquí vamos a ver cómo Jacob huye en secreto de Amram con su familia, sus rebaños, temiendo que su suegro se lo impida. Y efectivamente, una vez que Labán se da cuenta de que Jacob se fue, corrió a perseguirlo y cuando lo alcanzó, lo acusó de llevarse secretamente a sus hijas, a sus nietos y sus ídolos, sin permitirle despedirse de sus hijas y nietos de manera apropiada, ya que lo había hecho en secreto. Vemos que estuvimos viendo en la aliyah anterior que Jacob y Labán habían llegado a un acuerdo. Jacob le iba a trabajar unos años más para poder tener un rebaño más grande y llegaron al acuerdo de que todas aquellas cabritas o ovejas que tuvieran mancha, ya fuera rayada o moteadas, iban a pertenecer a Jacob y todas las que no tuvieran manchas le iban a pertenecer a Labán. Sabemos que una vez más Labán trata de engañar a Jacob, pero ahora interviene de manera milagrosa el Eterno. Y Génesis nos cuenta en el capítulo 31 del 1 al 2 que Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob se ha apoderado de todo lo que era de nuestro padre y de lo que era nuestro y que era de nuestro padre y todo lo que ha hecho con toda la riqueza. Y Jacob observó la actitud de Labán y he aquí ya no era amigable para con él como antes. Sabemos desde el momento en que Eliezer va a buscar a Rebeca que Labán era una persona codiciosa. Él vio todos los regalos que Eliezer le dio a Rebeca y supo que Abraham era un hombre muy rico. Esa fue una de las razones por la que cuando Jacob llega, él lo recibe, porque él esperaba que Jacob iba a llegar con toda esa opulencia, con toda esa riqueza, y para su sorpresa, Jacob llegó sin nada. Es el tipo de persona que en todo tipo de negociación tiene que salir ganando y no le interesa que otra persona prospere igual o más que él. Tenía un corazón torcido. Entonces aquí ya vemos que el Eterno hizo prosperar a Jacob y entonces aquí ahora los hijos de Labán comenzaron a acusar a Jacob de enriquecerse a costa de Labán. Sabemos que no es así. Pero en estas condiciones, Jacob sabía que ya era el momento de irse y de regresar a su tierra. Aún cuando todavía, a pesar de los años que tenía fuera, existiera el riesgo de que su hermano Esaú quisiera matarlo. Entonces, Génesis 31:3 nos dice: entonces el Eterno dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. No era tan fácil, hermanos, Jacob pararse e irse. No era la situación de cuando él llegó, que él estaba solo. No, ahora él tenía que movilizar una familia grande, ganado, sirvientes. Entonces, lo primero que él hace es hablar con Raquel y Lea, y esto no lo relata Génesis 31 del 4 al 13. Ahí él les habla, se las lleva al campo, les habla de su deseo ya de volver a casa, les explica las razones, les dice: veo que el semblante de su padre ya no es amigable para conmigo, y el Dios de mi padre ha estado conmigo y él es el que me ha prosperado. Le está explicando él, yo estoy parafraseando. Entonces le dice que ya era el momento de irse
y que el mismo Eterno le había dicho que podía regresar, que él iba a estar con él. Entonces, Jacob regresa a la tierra prometida, pero él no se iba solo. Él quería irse acompañado de sus mujeres y sus hijos. Y es por esto que en Génesis capítulo 31, del 14 al 16, recibe la respuesta de Raquel y Lea. Y estas le dijeron: ¿tenemos todavía nosotras parte o herencia alguna en la casa de nuestro padre? ¿No nos ha hecho o nos ha tratado como extranjeras? Pues nos ha vendido y también ha consumido por completo el precio de nuestra compra. Ciertamente, toda la riqueza que Dios ha quitado de nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Ahora pues, todo lo que Dios te ha dicho, hazlo. Entonces, ya en este momento, Jacob, contando con el apoyo de su familia, inicia los preparativos para salir de Harán. Pero no se siente en confianza, en libertad de hablar sus planes con su suegro, pues sabía que él se iba a oponer, sabía que él iba a volver a poner una excusa para que ellos salieran. Entonces se marcharon a escondidas. Génesis 31, 17 al 18 dice: entonces Jacob se levantó, montó sus hijos y sus mujeres en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado. El ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram, para ir a Isaac su padre a la tierra de Canaán. Lamentablemente, Jacob no había dejado por completo el engaño y se fue sin despedirse, a pesar de que esta vez tenía una razón justa. A ese engaño se añadió otro que hizo Raquel. Génesis 31, 19 al 20 nos relata: y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que huía. ¿Por qué Raquel hace esto? Hermanos, recordemos que cuando las esposas están conversando con Jacob, ellas le preguntan a Jacob si tenían herencia en la casa de su padre. Raquel sabía que aquel que tuviera los ídolos familiares era heredero. Y es por esto que roba los ídolos domésticos que eran de su padre y los oculta y se los lleva. Lo que hubiese parecido un traslado o una mudanza normal, resultó ser, hermanos, una fuga, un escape. Tan pronto Labán se da cuenta de que ellos se habían ido, fue tras ellos a perseguirlos. Y Génesis 31, 22 al 23 nos cuenta que al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, tomó a sus parientes consigo y los persiguió por 7 días y los alcanzó en los montes de Galaad. Labán no se quedó tranquilo, los persiguió y los alcanzó. Pero el Eterno, antes de que él llegara donde Jacob y su familia, le habla en sueño y le dice, Génesis 31, 24, pero Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob ni bien ni mal. ¿Qué hizo entonces Labán cuando alcanzó a Jacob? Génesis 31 del 25 al 30 nos dice, alcanzó pues Labán a Jacob, y Jacob había plantado su tienda en la región montañosa, y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galaad. Entonces Labán dijo a Jacob, ¿qué has hecho, engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos, con panderos y liras? ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas? En esto has obrado neciamente. Tengo poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me habló diciendo,
guárdate de hablar nada con Jacob, ni bueno ni malo, y ahora ciertamente te has marchado, porque añorabas mucho de la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Y aquí Jacob busca alguna excusa para poder justificar lo que había hecho y le dice, Génesis 31:31, Jacob respondió y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues dije, no sea que me quites a tus hijas a la fuerza. En realidad, vemos aquí que Jacob no había tenido un cambio verdadero en su vida. ¿Por qué la necesidad de mentir? El Eterno le dijo, yo voy contigo. Hermanos, el Eterno le dijo, yo voy contigo. Él tenía que ir confiado y dar respuesta. Jacob se excusó por salir huyendo con su familia, pero sí se defendió y le dijo que él no había robado los ídolos. Pero Jacob no sabía que Raquel los había tomado. Génesis 31:32 dice, pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. Y en presencia de nuestros parientes indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob, hermanos, no sabía que Raquel los había robado. Y hermanos, creyendo no solamente que él era inocente, sino todo su campamento, hizo una declaración que terminó siendo una maldición. Por eso, una vez más, el cuidado de nuestra boca. Esta maldición cae cuando Raquel muere en un parto complicado con el nacimiento de Benjamín. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que confesamos. En nuestra boca hay poder para hablar vida o muerte. Proverbios 18:21 lo dice. Dice, muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Entonces, como Labán no era una persona correcta, no confió en las palabras de Jacob y registró todo el lugar. Y a pesar de que entró en la tienda donde estaba Raquel, ella también bajo engaño logró escapar y quedarse con los ídolos. Génesis 31 del 33 al 35 nos cuenta que ella se sentó sobre los ídolos y alegó tener la costumbre de la mujer para que el padre no pudiera buscar allí. Hermanos, 3 faltas en Raquel, no solo el engaño, sino también el robo, idolatría. Raquel sabía que Jacob, su esposo, le servía al único Elohim verdadero, al viviente, al que todo lo ve. En el Medio Oriente, en la antigüedad, las personas solían tener estos ídolos domésticos, que eran dioses que tenía cada familia, y eran venerados. Supuestamente los tenían para protección y porque traían prosperidad. Y es muy posible que a pesar de que Raquel estaba buscando también la herencia, quizás ella todavía tenía su fe puesta en estos dioses y no en el Elohim de Israel, a quien todavía en este momento ella no conocía, a pesar de estar casada con un hombre que más adelante veremos que amaría al Eterno con todo su corazón y con todas sus fuerzas. ¿Qué aprendemos de esto, hermano? ¿De qué nos sirve el engaño? ¿De qué nos sirve la mentira? ¿De qué nos sirve la idolatría? Cuando de varias maneras el Eterno nos ha advertido que todo eso nos aleja de Él y nos lleva a un final muy triste,
Porque todo el idólatra, todo aquel que comete estas faltas, no verá el reino del Eterno, no vivirá en el Olam Haba, no vivirá en el reinado de Yeshua. Si el Eterno está con nosotros, debemos andar correctamente, debemos actuar correctamente, debemos vivir correctamente, porque su nombre está en juego. Estamos diciendo que le servimos, que Él es nuestro Dios, que somos sus hijos. Su nombre está en juego, porque la gente lo que ve es nuestro testimonio y nuestra manera de vivir. Shalom, shalom.